Bueno, voy a comenzar la presentación. Voy a partir compartiendo pantalla. Ok. Bueno, buenas tardes, estimada profesora. En esta revisión de 5 artículos, la he denominado una aproximación a estados del arte sobre multimodalidad, porque en su mayoría, esta revisión se encuentra compuesta por estados del arte sobre multimodalidad. Creo que es preciso partir señalando el objetivo general de mi investigación, de mi futura tesis, que es realizar una revisión del estado del arte, de los modelos y enfoques multimodales del proceso de alfabetización y la comprensión de textos presentes en la literatura hispanoamericana de los últimos 5 años, 2017-2022. El primer artículo de esta revisión corresponde al artículo denominado la multimodalidad en el contexto brasileño, un estado del arte, de las autoras Clarice Lake Gualberto y Zaira Bonfante dos Santos. Uno de los criterios, como le compartía, de esta revisión de artículos es que hayan sido pensados como una revisión de literatura como estados del arte sobre multimodalidad. En especial, es sobre una revisión en el contexto brasileño que realizan las autoras de los últimos 5 años, donde se anclan en el enfoque multimodal en el contexto de la comunicación y en la producción de sentidos. De hecho, ese es su objetivo, el objetivo de este artículo. Publicado en 2019, el año de revisión correspondió de 2013 a 2017. Se encuentra este artículo dirigido por dos enfoques teóricos. El primero sitúa aspectos esenciales de la perspectiva sociosemiótica que sustentan el enfoque multimodalidad, sobre todo desde autores como Günter Kress, y el segundo, que es más bien inventariar datos sobre qué tipo de trabajo, investigaciones se podrían encontrar en Brasil sobre multimodalidad, qué temas serían más recurrentes, qué anclaje referencial tienen estos trabajos, qué instituciones se han detenido en esta investigación. En celeste, aquí en el cuadro, ¿cierto?, señalamos la metodología. Para esta revisión fue fundamental este artículo porque de alguna manera mi pretensión de investigación, mi pretensión de revisión de artículos sobre multimodalidad tiene que ver con catalogar, con poder sistematizar, y de alguna manera este artículo orienta en esa perspectiva, lo que lo hace muy provechoso. Entonces la metodología se describe como una catalogación de los trabajos mediante base de datos según los criterios de escritura en portugués, publicación entre 2013 y 2017, uso del concepto de multimodalidad dentro del contexto discutido anteriormente, y producción de sentido, y que fueran tesis de posgrado, de pregrado, disertaciones o artículos. De una manera, este artículo entrega algunas preguntas que nos parecen clave poder rescatarlas, porque como les señalaba, para mi investigación es central poder encontrar un marco o un símil al cual poder referirse o orientarse cuando sea el momento de, ya más contundente, de redactar, de crear el texto final de mi tesis. Algunas de las preguntas que suscita este artículo es, por ejemplo, qué tipo de publicaciones se pudieron encontrar, cuáles son los temas más comunes que se encuentran en estos estudios, en qué lugar de Brasil se encuentran estas investigaciones, qué tipo de material se han analizado y qué referente se ha utilizado en esta investigación. De alguna manera, estos criterios o estas variables
enmarcan la revisión del artículo de Leitch, Gualberto y Bonfante dos Santos. La investigación se describe en dos momentos y para no extenderme demasiado, quisiera compartir. El primero es situar aspectos esenciales de la perspectiva sociosemiótica que sustentan el enfoque de multimodalidad, la profundización en la semiótica social mediante postulados de Kress y Leuven, y otro aspecto muy interesante de la revisión que se rescatan son las definiciones que se hace de modo, signo, recursos semióticos, affordance y conjunto multimodal. La autora, el signo está presente en todos los modos y debe ser considerado por sus contribuciones al significado. La unidad más pequeña de significado como combinación de forma y significado. Eso vendría a ser un signo, ¿no? Los modos son centrales, partir escribiéndolos o definiéndolos para la multimodalidad. Se escriben como los medios por los que el signo se hace evidente, es decir, visible, tangible o audible, en relación con el uso que la sociedad considera es el modo más apropiado con el cual se representa o se comunica. Este otro concepto yo no lo manejaba, que es affordance. Esta noción indica las soluciones y posibilidades que ofrece cada modo en relación con el uso que la sociedad considera en el más, disculpen. Affordance es, esta noción indica las soluciones y posibilidades que ofrece cada modo para la producción de significado en los eventos comunicativos. Affordance. Y por último, el recurso semiótico, que lo definen como un proceso de elaboración de significado integrado por los distintos recursos. Por ejemplo, en el oral está el silencio, en lo gráfico un margen, un marco. Esos serían los recursos semióticos para estas autoras. Finalmente, cuando ellas realizan este inventario, con los criterios que definieron, los datos que ellas obtuvieron es que hay una mayor publicación de artículos sobre multimodalidad. Después lo sigue una tesis de máster con 192 artículos encontrados y tesis doctorales que en total fueron 79. Ellas grafican qué autores teóricos han sido más citados en la tesis, en las disertaciones y en los artículos revisados, e identifican cuál es la cantidad de publicaciones referidas a multimodalidad por estados, por territorios. Sobre todo ese aspecto, yo lo voy a rescatar, lo voy a intentar rescatar y de alguna manera incorporar dentro de los objetivos específicos de mi investigación en cuanto a Hispanoamérica, es decir, la cantidad de publicaciones en Hispanoamérica. Sería muy interesante también poder sistematizarlas y entregar una información de eso para ya lo que estoy haciendo. Respecto a lo anterior, analizan a qué se debe cada tendencia territorial de publicaciones sobre multimodalidad. Por ejemplo, donde más publicaciones habría en Brasil sería en Río de Janeiro y en Sao Paulo, y esto se explica a que hay una mayor investigación y también más casas de estudios en esos lugares. Y finalizan graficando los temas más recurrentes de las investigaciones, de los cuales destacan los ámbitos de la enseñanza y el marketing, que se relacionan con la multimodalidad. Entonces, dentro de los temas que más se aborda la multimodalidad, en Brasil sería la enseñanza y el marketing, y los materiales donde prevalecen estarían los materiales didácticos y las piezas publicitarias. Ellas comentan que es muy interesante que durante la investigación reconocieron una complejidad a la hora de analizar los datos. Para esto debieron crear categorías macros y micros para que los datos fueran legibles y representables. También se rescata mucho que realizan esquemas, son muy esquemáticas, lo que sirve para poder dilucidar mejor la cantidad de información. Realizan un esquema también para describir el procedimiento de recogida y tratamiento de la información, y luego hacen gráficos de tabla y de barra para poder dar a conocer estas cantidades de tesis, disertaciones, según datos específicos. Y finalizan con un mapa de Brasil donde ellas puntualizan según estado la cantidad de publicaciones que encontraron. Sería
este primer artículo, que partí por él porque creo que es uno de los más interesantes que analicé para, para esta revisión. Y ahora continuamos con el segundo, denominado la lectura multimodal. No sé. Sí. La lectura multimodal, el desarrollo de la competencia literaria, apunte sobre el estado de la cuestión. Este artículo también lo consideré central, sobre todo en la claridad conceptual que me entregó. A pesar que es muy breve, la manera en que el autor, en este caso Sebastián Miras, va describiendo los conceptos es muy clara, muy precisa, lo cual para lo teórico es muy bueno porque ayuda a despejar cada vez más los conceptos, a depurarlos y poder visualizarlos y comprenderlos de mejor forma. Esta investigación, bueno, por aquí para poder ver, ahí sí. Esta investigación, publicada en 2020, realizada, como les contaba, por Sebastián Miras, su objetivo fue realizar una revisión sobre la bibliografía acerca del concepto de lectura multimodal que permita, por un lado, ampliar las reflexiones teóricas que se han realizado en orden de nutrir los contenidos de las asignaturas del área de la didáctica de la lengua y la literatura, y por otro, acercar dichas reflexiones teóricas a las actividades más prácticas propuestas por el área de la actualidad. Los enfoques teóricos, como les contaba, creo que uno de los mayores aportes de este artículo es la claridad conceptual de las definiciones, por lo cual, por ejemplo, definiciones de modo, multimodalidad y alfabetización queda muy clara. Esto lo realiza el autor desde la semiótica social, preferentemente desde Unterklaas, Van Leeuwen, y la genealogía conceptual que se desprende sobre la conceptualización de multialfabetización del New London Group en los 90. Y el segundo enfoque teórico que identificamos son perspectivas lectoras y escriturales de composición multimodales en la didáctica de la lengua y la literatura, desarrolladas por Claire Lauer y Gustavo Bombini. Gustavo Bombini queda como resaltado para mí porque creo que va a ser interesante abarcarlo más adelante. En cuanto a la metodología, no se enuncia literalmente la metodología que se utiliza para esta revisión, pero el título nos da una pista, nos dice que son apuntes sobre el estado de la cuestión. Entonces se presume, por tanto, que, se acerca más a un análisis cualitativo del discurso, eh, más desde lo teórico, eh, y en el cuarto párrafo de la introducción señala que el propósito de este artículo no es agotar la literatura que la lectura multimodal está generando, sino más bien detenerse en ciertas observaciones recientes que, según el autor, pueden ser de relieve en la discusión teórica actual y en las posibilidades didácticas que este concepto podría estimular en los años venideros. De alguna manera, esta revisión teórica, su riqueza, su fortaleza, se encuentra en poder transportar esta riqueza conceptual teórica a las prácticas didácticas de la lengua y la literatura, sobre todo para los niños en la enseñanza básica. Los resultados del trabajo de este paper tienen que ver, como les contaba, con las asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua y la literatura, específicamente a través de las prácticas que en ellas se proponen. Estamos hablando de España. Buscan dar una respuesta al problema de la implementación práctica de los nuevos modos. La multimodalidad, por tanto, se entiende como una forma de crear conocimiento que presta atención al proceso de composición, entendido de forma amplia en todas sus instancias, procurando reformular la redacción de textos y promoviendo así un pensamiento reflexivo que integre los diferentes modos de su desarrollo. De alguna manera, el artículo nos dice cómo sacar provecho de esta riqueza teórica multimodal y poder llevarla a las aulas de una manera no forzada y no de una manera como algo extraño o muy externo, sino como algo que lo vivimos a diario y que está presente sobre todo, por ejemplo, en las TIC y en las nuevas tecnologías. Con este segundo artículo, vamos a continuar, voy a continuar con el siguiente, el tercero, denominado
estado del arte y la investigación sobre argumentación y escritura multimodal desde una perspectiva didáctica. Este artículo de María Elisenia Monsalve Upegui es del año 2015, ya un poquito más antiguo, y quizá queda fuera si este artículo tuviera que ser considerado para el objetivo de mi investigación, quedaría fuera porque se pasa de los 5 años que yo establecí. Sin embargo, para el objetivo de esta primera revisión de 5 artículos fue interesante porque es un estado del arte, entonces recoge distintas investigaciones, que es de alguna manera lo que, lo que me interesa. Su objetivo fue revisar el estado del arte, de la investigación sobre argumentación y escritura multimodal desde una perspectiva didáctica. Los 3 enfoques teóricos que señala la autora tienen que ver con argumentación y didáctica, desde los años 60 al 90, la enseñanza de la argumentación desde una perspectiva cognitiva y epistémica desde los 90 al 2000, y las formas de argumentar apoyadas en recursos multimodales desde los 90 al 2013, que es ahí el fuerte y donde ella va a llegar con esta revisión, que es de alguna manera conocer cuáles son estos recursos multimodales utilizados en este último tiempo, del 90 al 2013, pero sobre todo en la última, en la primera parte del 2000. La metodología es un análisis cualitativo de las teorías que explican el concepto de argumentación, presentando un recorrido investigativo que da cuenta de cómo se ha abordado la argumentación en los últimos 20 años. Este recorrido se organiza en 3 momentos que identifican los énfasis que han caracterizado los estudios revisados. Argumentación y didáctica, como habíamos dicho, enseñanza de la argumentación desde una perspectiva cognitiva y epistémica, y las formas de argumentación apoyadas en recursos multimodales. Los resultados de este estudio más que resultados son conclusiones, y las conclusiones que refieren tienen que ver con cómo se comprenden estos estudios estas investigaciones que han hablado sobre la argumentación, y cómo estos estudios sobre la producción de textos argumentativos digitales con características multimodales y las conceptualizaciones sobre argumentación visual propuesto por distintos autores son incipientes. Aunque son incipientes, dejan abierto un campo importante para la investigación en las aulas de clase y para la transformación en las prácticas de enseñanza de la argumentación, la construcción del conocimiento mediado por elementos multimodales y sobre cómo pensar las habilidades argumentativas en los estudios de la educación básica. O sea, hasta el momento podemos decir que hay en los autores que hemos revisado de estos artículos una preponderancia por señalar que se necesita investigación más empírica, más práctica, y sobre todo dirigiéndose por la educación básica, partiendo por ahí, fortalecer desde la educación básica. Este artículo también lo que rescato es la claridad con la claridad con que se explican los conceptos, la claridad con que se definen, ¿cómo se llama? Cada uno, el camino que recorren desde la argumentación y la didáctica, hasta la enseñanza de la argumentación, hasta formas de argumentar apoyadas en recursos multimodales. Esa dirección también fue muy interesante y se rescata. Quiero terminar la revisión de este artículo leyendo un fragmento que dice: si bien son incipientes, estas investigaciones dejan abierto un campo importante para la investigación en las aulas de clases, para la transformación en las prácticas de enseñanza, de la argumentación, la construcción del conocimiento mediado por elementos multimodales y sobre cómo potenciar las habilidades argumentativas en los estudios de educación básica. Y preguntas muy interesantes también que rescatamos, que propone este artículo, que son, por ejemplo, ¿de qué manera construyen los estudiantes el conocimiento cuando escriben utilizando recursos multimodales? ¿Qué factores epistemológicos, sociales y didácticos influyen en la construcción del conocimiento de los estudiantes cuando escriben utilizando recursos multimodales?
¿Cuál es el lugar de la construcción del conocimiento apoyado en recursos multimodales en la vida cotidiana de los estudiantes? Esas preguntas creo que son interesantes rescatarlas y también archivarlas, guardarlas para poder eh, seguir ahondándola en la reflexión. Llegamos al penúltimo artículo de la revisión, que es también un poco más antiguo. Este artículo del 2007, que también se nos escapa del margen, pero que para esta revisión, 5 artículos fue necesario porque quisimos quise enfocarme, disculpe la tercera persona, que estoy acostumbrado a eso, pero quise enfocarme en revisión de estados del arte sobre multimodalidad desde las distintas áreas, sobre todo alfabetización, comprensión lectora, y este es muy interesante, el perspectivas en el análisis de la multimodalidad desde los inicios al estado del arte, porque este recorrido que realiza es muy completo y además entrega una contextualización histórica de la multimodalidad, que llega a decir que no es nada nuevo la multimodalidad, sino que es algo que ha estado siempre presente y que de hecho ya había un autor, ¿cierto? eh, que es Lessing, que hace un tratado sobre Laoconte, el mito griego, y analiza cómo está la multimodalidad presente en una escultura y cómo está la multimodalidad presente en un poema de Virgilio. El autor de este artículo es Martín Kaltenbacher. Eh, las palabras claves que añadí en este artículo, en esta tabla también son multimodalidad, semiótica, tipografía, síntesis y automatismo del habla, medicina, hipertexto, aprendizaje, traducción, análisis de corpus. El objetivo que ellos explicitan es esbozar, o sea, que el autor explicita es esbozar algunos de los temas candentes de la investigación multimodal desde su inicio al actual estado del arte, por medio de un enfoque teórico que revisó el desarrollo teórico de la disciplina, preguntas teóricas referidas a las jerarquías modales y al cambio de preponderancia y función de los modos, centrándose particularmente en la tipografía y los campos industriales y económicos en los que se aplica la multimodalidad con mayor dinamismo. El autor menciona que como metodología ocupa un análisis histórico y una reflexión teórica, es decir, más relacionado a un enfoque cualitativo, y el resultado, el artículo cierra con un llamado para que se realicen investigaciones de carácter más empírico. Nuevamente, vamos hallando que esto redunda en casi todos los artículos, este llamado a investigación más empírica, sugiriendo perspectivas para el futuro desarrollo de la investigación multimodal. Es interesante rescatar los capítulos que tiene este artículo, porque como es una revisión, nos va contextualizando mejor. Por ejemplo, el primer capítulo se llama El crecimiento de una disciplina, breve historia de la investigación multimodal, donde realiza este cruce entre los versos de la Eneida de Virgilio y una escultura donde aparece la figura de Laoconte. El otro capítulo, también interesante, ya es situado desde la semiótica, que es Ivan Lewin, y la semiótica de la imagen, análisis del discurso multimodal, cambio de jerarquías y cambio de funciones, análisis multimodal en investigación aplicada, habla sobre la multimodalidad presente en la disciplina, en la medicina, el diseño del hipertexto, y rescato sobre todo cuando habla de curatoría para el uso de la multimodalidad en los textos, que es de qué modo se presenta la información que se selecciona, con qué propósito, siempre hay que tener eso presente, o sea, no se ocupa la multimodalidad tonta y a loca, sino que siempre está dirigida por un margen, por un marco, por un objetivo claro, qué aspecto tiene una presentación efectiva, cómo lograr coherencia entre los modos de un sitio web, por ejemplo. Esta coherencia, esta cohesión de los distintos materiales que componen un texto multimodal, también lo va a abordar el siguiente artículo al que pasamos a continuación. Este es el último artículo de esta revisión. Es una revisión de investigaciones empíricas en el aula,
denominado el enfoque multimodal del proceso de alfabetización, del autor Javier González García, del año 2018. Lo que se encontró en este artículo es que ya existía uno preliminar publicado en 2013, este fue publicado en 2018 y completado con esta investigación más práctica que se realiza. Entre las palabras claves que tiene este artículo está multimodalidad, retórica, semiótica social, elaboración de textos y alfabetización temprana. Un concepto que va a estar presente en mi investigación es alfabetización, con lo cual es importante la guía de este artículo. El enfoque teórico nuevamente está presente en la semiótica social, pero ahora desde Bern, que Bern le da un enfoque más desde la investigación empírica, desde el aula. La transición del paradigma de la comunicación de masa hacia la cultura multimedia, nos habla este autor en lo teórico, el cambio de paradigma en la alfabetización, en sus necesidades y oportunidades, en miras y en vistas y en presencia del siglo XXI, las nuevas formas de alfabetización, las imágenes, los sonidos, que ocupan un lugar protagónico con el mismo nivel jerárquico que tiene el texto alfabético, la adquisición de habilidades para comprender un texto icónico y sonido, cobra la misma relevancia que hasta hace poco tenía el texto alfabético. La metodología que define el autor es un análisis operativo de teoría y propuestas con énfasis en salidas prácticas. O sea, es muy pragmático la salida de este artículo, lo que lo hace muy interesante, porque nos muestra diferentes formas en cómo se evalúa, cuando se utiliza la multimodalidad, el corazón democratizador, el enfoque multimodal, que no dejaría a ningún niño, a ninguna niña fuera, sino que a todos los considera. Y destaco sobre todo una de las prácticas que habla este artículo, que es una triangulación que realiza una profesora en Europa, en el cual evalúa la comprensión lectora por medio de un Harry Potter, pero desde tres soportes, que es Harry Potter videojuego, Harry Potter la novela, Harry Potter el juego, la novela y la película. Entonces, algunos estudiantes cuentan, ¿cierto?, en la película, algunos estudiantes leen el libro y otros juegan el videojuego, y así van intercambiando de manera que se va complementando. Y de ahí se desprende una evaluación. O sea, no solamente es solo diversión, sino que es como se crean nuevas formas de evaluar. Porque ya en los resultados, el autor nos va a hablar de que para la producción multimodal en los estudiantes existe un problema al momento de la evaluación formal, que de alguna manera no sabe cómo incorporar la multimodalidad para la evaluación. Yo creo que si eso pasa en Europa, aquí en Chile o en los países latinoamericanos debemos tener quizás más problemas en ese sentido, porque tenemos un currículum mucho más estructurado, más cuadrado en ese sentido, que a veces cuesta como poder bordearlo. Ese es uno de los resultados, pero además precave la necesidad de trabajar la cohesión cuando se generan propuestas y estrategias de alfabetización multimodal, es decir, no ocupar recursos a tontas y a locas, sino que darle una continuidad, darle una coherencia en el cual el maestro, el docente, se convierte además en un tipo de curador, como un curador de arte. Bueno, también esa sería como un rol de la generación de textos multimodales. El docente también es un curador. También habla de la contribución a la diversificación de propuestas, atreviéndose a sobrepasar las barreras de la brecha digital presente, relevando la creatividad y la cohesión en las prácticas a realizar. La alfabetización multimodal como un proceso interactivo e intercultural, y yo le sumaría además democratizador, ¿no?, que es como uno de los corazones de los estudios multimodales. Este enfoque, que va revisando estas distintas salidas prácticas de la multimodalidad en el aula, es muy interesante en su sentido pragmático, práctico y las distintas propuestas que analiza. Eso. Y con esto cerraríamos. Aquí estarían los cinco artículos revisados para esta. Eso. Muy buenas tardes, profesora. Muchas gracias.